RTP. Sin sesgo partidista, lo que significa realmente la ley de integridad. Porque se están tocando fibras que son muy sensibles, que se habla de evaluaciones al servidor público, pero que también se habla sobre su permanencia o la posibilidad de que sea despedido sin ningún tipo de razón. Vamos a profundizar en esos temas. En esta ley de integridad, ¿qué artículos o qué leyes cambian? Primero por ahí, economista. Sí, bueno, un poco profundizando en mi especialidad, que es el tema actuarial, el tema económico, y por ende la afectación en torno al sistema de pensiones, la jubilación. Quisiera un poco explicar lo que es y lo que no es en sí la Ley Orgánica de Integridad Pública, ¿no? Partiendo de este macro, ¿para qué se están haciendo las leyes? Mire que este gobierno ha generado proyectos de ley y se lo avanzan de forma rápida. Y algo que tengo que destacar es que en los anteriores pasados gobiernos, en vez de que la Asamblea trabaje en preocuparse por las necesidades, por las afectaciones del pueblo, la Asamblea lo que hacía es buscar el aspecto con el cual fastidiar al Ejecutivo y allá el pueblo, ¿no? Allá que se siga muriéndose con falta de trabajo, allá que se siga viéndose como pueda con la falta de seguridad. Entonces, algo que quería destacar, que a nivel macro, por lo menos de esta asamblea, más allá de las erupciones que tenía con la oposición, para bien o para mal, se está generando proyectos de ley, se están generando o se está trabajando sobre las necesidades del pueblo. Pero ahí yo lo voy a interrumpir, porque ese para bien o para mal me preocupa. Me preocupa porque cuando se aprueba una ley se trata de generar expectativa, de buscar soluciones y de que realmente estas sean ejecutables. Entonces, la ideal es que sea la mejor ley, que sirva realmente. Bueno, yo lo digo para bien o para mal porque usted recuerde que la economía es la ciencia que estudia las señales de los agentes, ¿no? Las señales de los agentes al final lo que genera es interrelaciones económicas, ¿sí? Desde el lado económico, si es que la principal preocupación del pueblo es la inseguridad y la segunda es la falta de empleo, y están generándose proyectos en torno a, desde el sector público, a generar eficiencia, y esa eficiencia que termina en obra pública significa que los agentes están recibiendo las señales al final que por ahí esperaban recibir de este segundo mandato del presidente. Ahora, ya acentuándonos un poco ya en mi especialización, que es desde el lado actuarial, el sistema de pensiones, vean, lo que hace esta ley Ley Orgánica de Integridad Pública es en sí mantener la edad de jubilación. Yo leía las redes, leía algún tipo de intercambio de comentarios de la sociedad. Están muy preocupados porque unos hablaban, oigan, se cambiaron la edad de jubilación, se están yendo contra los derechos adquiridos, cuando la ley en ningún caso topa la edad de jubilación, no se mantiene la misma edad de jubilación. Lo que se hace o se cambia es el incentivo para las jubilaciones anticipadas, ¿no? Que antes se activaba a los 60 años y ahora los incentivos se activan a los 65 años. Pero al final, si usted ve, ¿sí? En el mundo, claro, como la expectativa de vida ha incrementado, no solo deberían cambiar pues estos incentivos de jubilación, sino también, según una parte técnica, deberían cambiar la edad de jubilación, deberían cambiar por ahí el valor de los aportes, porque al final es una realidad que, aunque no la queremos ver, estamos latentes a dicho comportamiento demográfico social. Ahora, estos incentivos, yo estoy en su línea y eso hay que revisarlo, es un tema demasiado político como para mañana decirle a la gente, oye, estamos viviendo cerca de 80 años, el IES o el Seguro Social no te va a poder sostener 15 años más de lo que está programado, pero estos incentivos de jubilaciones quizás buscaba a refrescar o poder hacer nuevas contrataciones, considerando un país que tiene un alto nivel de desempleo. Bueno, llevado por ello, vamos viendo las cifras del IES, ¿no? 3.800.000 ecuatorianos están afiliados al IES. Población económicamente activa, 8.500.000. Significa que hay un descanso entre la gente que está aportando y la gente que no tiene su empleo en pleno empleo y por ende no está aportando, ¿no? Entonces, en cierto sentido, hay gente que está en la economía informal, estos emprendedores, esta gente que trabaja en plataformas. Entonces, claro, evidentemente hay un segmento de la población que no tiene cobertura social, ¿sí? Y que con este tipo de leyes, nuevamente, mire, el primer discurso del presidente, dentro de su segundo mandato, era activar la economía en un primer momento a través del gasto público.
Pero ¿cómo le podemos volver creíble a dicho discurso si es que tenemos un déficit fiscal grande? Si es que lo que menos tiene el Estado es dinero. Entonces, claro, en este cúmulo de políticas de eficiencia pública, de eficiencia del gasto público, de la eficiencia de las compras públicas, de la focalización de los combustibles, de la focalización de subsidios eléctricos hacia ciertos sectores, se genera un excedente o se liberan, no más que excedente, se liberan 530 millones de dólares, que al final eso tiene que terminar en obra pública. Ello lo vuelve creíble el discurso del presidente al hablar de que quiere activar la economía a través de la obra pública, ¿no? Ello acompañado a que se visitó Washington, se reestructuró estos 1.000 millones de dólares a la economía. Estamos hablando de que de la teoría a la práctica se comienza a materializar y vemos al final que no solo es discurso, ¿no? Sino también se vuelve en aplicación, se vuelve aplicable este discurso del presidente. Quiero leerle algo, porque esos temas yo no los conozco muy bien, así que me voy a valer de personas que lo conocen a hacer el contraste con usted. ¿Le parece? Okay. Con todo gusto. Esto es de Lupa Media. Y Lupa Media, el 1 de julio del 2025, publicó una verificación titulada "La edad de jubilación no aumentó con la nueva ley", pero luego hace una aclaración. Tras una revisión editorial más detallada y considerando las observaciones externas, se muestra nueva evidencia. Es cierto que la edad legal de jubilación no cambió. Se mantiene el retiro voluntario a los 65 años y obligatorio a los 70, como ya estaba establecido. Hasta ahí estamos en la misma onda, ¿no? Sin embargo, la reforma incorporó una disposición explícita que condiciona el acceso al incentivo económico por jubilación. Antes los servidores públicos podían jubilarse desde los 60 años y recibir esta compensación amparados en el artículo 81. Ahora la nueva redacción de la LOCEP establece que el incentivo solo se entregará si el retiro ocurre a partir de los 65 años, que es lo que usted ha dicho. Pero eso no es regresivo en derechos, economista. Mire que el derecho adquirido, ¿no? En el Ecuador, cuando hablamos de reformas de carácter laboral, sí, tenemos que ver qué dice el número y que el número se ampare sobre el derecho. Y en temas laborales, el padre nuestro es el derecho adquirido. El derecho adquirido en temas de pensiones es la jubilación como tal, ¿no? La jubilación del IES, la jubilación que se activa a partir de los N cantidad de años. Pero el incentivo no es un derecho adquirido, pues porque el incentivo tiene un condicionante, ¿no? Y en ningún caso se le está topando el hecho de que el derecho adquirido al beneficio, al incentivo, ¿sí?, se está desactivando, sino se mantiene íntegro. Mire que hace poco tiempo yo presenté en una revista indexada mi estudio sobre la jubilación patronal, por ejemplo, y el derecho adquirido es la existencia de la jubilación patronal. Pero en ningún caso, la OIT, por ejemplo, así lo dispone, que en ningún caso se limita a dicho derecho adquirido, que se lo actualice, porque el mundo está evolucionando. La edad de jubilación aumenta, la gente vive más años, la gente por avances de la medicina, por ejemplo, ya puede resolver algunos problemas. Entonces, el derecho adquirido no limita la actualización de la metodología de algunas variables, pero el derecho como tal tiene que estar ahí inscrito. Es como que usted me dijera, vea el tema del incentivo, no puede cambiar aunque vivamos más años, aunque la realidad laboral es otra, aunque la realidad demográfica es otra. No, pues tiene que migrar en torno a la realidad, a las variables, cómo migran, cómo se actualizan en la vida. Lo curioso aquí es que el incentivo igual se va a mantener. Lo que sí se mueve es cuándo te puedes activar en el incentivo, cuándo te lo pueden dar, porque el incentivo no se mueve. Yo pensaba que era un principio de ahorro, porque te voy a incentivar, sigue trabajando, y lo que te dice, oye, el incentivo sí lo vas a tener, pero siempre y cuando sea después de los 65. Al final se continúa una especie de privilegio. Claro, lo que yo le explicaba, digo, no solo se debería posponer este incentivo de jubilación, sino más variables. Porque al final, si es que el sistema de pensiones ecuatoriano no tuviera un estudio firme, con voluntad política, veríamos cómo la edad de jubilación debería cambiar, porque estamos frente a una demografía que ha cambiado en el mundo. El mundo anda tan globalizado que la misma pastilla que usted compra en Alemania la puede comprar en Ecuador, y por ende la expectativa de vida está globalizada. Lo mismo que vivieron los europeos. Estamos viviendo en Ecuador. Sin embargo, los europeos vivieron en 100 años el envejecimiento de la población, y en Sudamérica estamos viviendo en 25 años. O sea, significa que nos estamos envejeciendo 400% más rápido que Europa. Entonces,
Economista, ¿hay alguna estadística, alguna métrica, no lo sé cómo lo calculan ustedes, para tener un registro de cuántas personas en el servicio público hacían uso de este incentivo, se jubilaban, para tener una idea en números, y de cuánto esta jubilación anticipada y motivada afectaba al IES? Bueno, eso, los estudios internos, los estudios actuariales, sí. El último que fue en 2023, que se está convalidando hoy por hoy el sistema de pensiones, en el IES, arroja la cifra exacta. Como está en el sistema de convalidación, todavía no es una información pública, pero apenas se publique la convalidación de dicho estudio, sabremos con exactitud cuál es la cantidad de benefactores que tenían ante este incentivo económico, ¿no? Y es un dato interno que el IES lo maneja. Ahora, claro, si usted verifica en el sector privado, cada vez es menos la gente que llega a jubilarse. En el sector público, a veces cobijado por la LOCEP, no en torno a la eficiencia, la gente ve seguridad y el largo plazo, ¿no? en el sector público, pero al final lo que busca esta ley de integridad pública es la eficiencia, ¿no? Mucha gente, inclusive, ya no cobijada por la LOCEP, sino por la eficiencia, tendrá que quedarse en el cargo público si así lo merece. Pero en Europa, por ejemplo, es un cargo de mucha reputación ser funcionario público. En Ecuador hace años el ser funcionario público significaba ser partidario de un partido político. Claro, y por eso es que hoy por hoy el principal rubro del gasto corriente es el sueldo que se paga al funcionario público. Eso nos está matando como el país. Yo no sé si un poco, y ahí va a haber la distorsión, porque usted pone como ejemplo Europa, pero no sé si se cambia al director de compras públicas de una pequeña dependencia cada vez que hay cambio de gobierno. O sea, no sé si así funciona. Entonces, acá en el Ecuador sí pasa eso. Es que ese es el gran reto que tiene este gobierno, ¿no? Por eso es que, revisando uno la literatura económica, Perú ha afrontado muchos cambios de carácter político, pero sin embargo su economía sigue avanzando a paso firme. Colombia, inclusive en este último periodo de gobierno, ha tenido muchos desatinos de carácter político, pero sin embargo su economía sigue avanzando. Este es el gran desafío para este gobierno, que ante cambios políticos la economía se mantenga enrumbada hacia un norte fijo, más no que la economía dependa de la buena relación que tenga el Ejecutivo con el Legislativo. Por eso es que yo comenzaba esta entrevista diciéndole que por fin vemos una asamblea que se encarga de sacar proyectos de ley de forma rápida, que están conectados al final con las necesidades del gobierno. Y más aún, no es una asamblea que se ha encargado en generar farándula, en la pelea entre el legislativo y el ejecutivo, sino un poco en generar proyectos de ley que respondan a las necesidades del Ecuador. Escuchaba a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, referirse a la responsabilidad que va a tener a partir de la ley de integridad, que será más palabras menos, definir quizás una hoja común de cómo deberían ser las evaluaciones para el servidor público, porque cada dependencia deberá ajustarla de acuerdo a sus requerimientos, como por ejemplo el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo se evalúa al servidor público? Perdón, déjeme que le replanteo. ¿Cuál es la forma eficiente y justa de evaluar al servidor público? Mira, es que la evaluación al funcionario público es que existía. No es que al final de un ejercicio fiscal, al final de un periodo, no es que no existía un formato en el cual se llamaba evaluación, que titulaba evaluación, okay, donde la calificación que a uno le otorgaban era en torno a la buena relación con el jefe de aquella administración, ¿no? Entonces es que evaluación existía siempre. El tema es que la evaluación que existía, si usted verifica en el privado cómo se evalúa al empleado, o sea, no tenía nada que ver. Y esto es porque al privado, al empresario le cuesta pagar un sueldo y por eso tiene que ser eficiente. Y en el público, como no le cuestan, sino es a los contribuyentes, a quienes pagamos impuestos, allá no hay eficiencia. Lo que la evaluación tendrá que migrar es cómo se evalúa en el sector público, donde se generan productos, donde se genera eficiencia, donde se generan mejoras. Y hoy por hoy, quienes hacemos modelos de scorings, lo que sabemos es que convalidamos la información con un poco ya de tecnología, ¿sí? Hacemos análisis multivariantes de muchas variables y lo que arroja es un número coherente, ¿no? En el sector público antes nadie le interesaba buscar eficiencia porque al final eras contratado porque eras partidario de un partido político, porque eras amigo del jefe. Yo creo que es positivo que más allá si que eres partidario, si es que hay buena relación con el partido político, si es que eres amigo del jefe,
tu bandera sea la eficiencia, porque al final quienes pagamos los tributos, quienes tuvimos que pagar el incremento del 12 al 15%, lo que esperamos es que el dinero público se gaste con eficiencia y no sea pues empuje para el partido político de paso que está en la administración. Es el deber ser y definitivamente lo defiendo. Juan Sebastián, dentro de la lectura que hay, porque hay algunas leyes, algunas limitantes que se han puesto, no solamente para la jubilación, sino también el cálculo para tu jubilación con los últimos años, ya no esa trampa en la que caían algunos que se pagaban más para tener mayor jubilación. Pero ¿cree que lo que ha hecho el gobierno a través de las leyes ya aprobadas y de los proyectos aprobados que ya son ley, apuntan realmente a tener un Estado eficiente o encaminarse a tener un Estado eficiente? En temas de gasto público, sí, el gasto en las compras públicas, creo que era un tema prioritario. Era un tema que era el vox populi de los ecuatorianos, que atrás de una compra pública estaba el sobreprecio, estaba el pago indebido que tenías que pagarle a un funcionario público, pero sin embargo nadie hacía nada, así que positivo que en compras públicas se intente hacer algo. Positivo que en el sector público, sabiendo que el principal rubro de nuestro gasto corriente, que ya es un problema fiscal, se busque la eficiencia, porque hay muchos funcionarios que, cobijados por la LOCEP, lo que menos son eficientes. Positivo que si es que se busca la focalización de subsidios, se focalice hacia las necesidades que en sí necesitan. El Estado está para intervenir ante desviaciones de carácter social y económico, y no pues para acompañar negocios que ya son rentables. Entonces, estas tres puntualizaciones me parece positivo. Desde el lado económico están liberando recursos, 530 millones de dólares, ya lo digo, claro, pero desde el lado del gasto público tendremos que contrastar cuánto dinero se está direccionando hacia la obra pública para que se active la economía. El principal problema del lado económico, usted sale a hablar en las calles, es que no se siente el circulante, no se siente la velocidad del dinero, no se siente que se cierren negocios, y esto es que la gente necesita, ¿no? Si bien es cierto, aplaude que se hagan cosas buenas, como las que se está escuchando en torno a liberar recursos, pero en verdad la gente va a estar muy agradecida cuando sienta circular, cuando sienta que la cosa está mejor, cuando sienta que hay dinero en la economía. Eso al final es lo que la gente busca, ¿no? Sabe que eso me quedaba justamente, y lo conversaba ahora al inicio del programa de Guayaquil particularmente, como ven muchos locales que se están alquilando, cuando abres el local, por ahí ves un poco de gente, hay ciertos, más de comida que los puedes ver más llenos, pero sientes la ciudad lenta. La sientes lenta. Yo la siento lenta, no voy a generalizar. Le envío un fuerte abrazo, cuídese mucho. No, un placer, y siempre para mí me apasiona el tema de la economía y me sobreapasiona hablar sobre las reformas, porque al final para eso somos preparados, ¿no? En el país habemos solo 10 actuarios y especializados en pensiones somos muy poquitos. Así que encantado de poder hablar y encantado de poder conversar sobre lo que está pasando en el Ecuador. Dios quiera que la cosa venga mejor y que Dios nos bendiga. Le dejo tema, luego cuadramos día de cómo para hablar sobre el IES y su realidad luego de las declaraciones también del director. RTP